más respecto a la parte de reconocimientos de actividades. ¿Nada? A ver en el chat si me dicen algo. Bueno, al parecer no hay nada. A ver, bueno. Bueno, ahí están todos silenciados. Quien quiera abrir, habilita el micrófono. Bueno, si no hay duda, entonces con la parte de reconocimiento de actividades, vamos a pasar al tema que teníamos que ver hoy, que son dos temas. Ya esta es la última clase. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Marce, se ve. Lo van haciendo las consultas. Cuando me desaparezco es porque se cortó, así que me esperan, no se van, y si no ya les estoy avisando que pasa. Me parece que Marcela salió. Ya va a volver a entrar. Bueno, Marcela tuvo problemas con internet, así que si quieren vamos avanzando con la clase de hoy hasta que ella pueda conectarse. Eh, a ver si puedo compartir mi pantalla. Creo que no soy. Ahí está.
¿Ahora se me escucha? Sí, Janina, se te escucha Sí, bien. Janina, sí, sí, sí. Ah, está bien. Bueno, no sé si tenían alguna duda, o ya cuando entre Marcela, por ahí le va a poder aclarar mejor las dudas con respecto a lo que es el circuito de egreso. Pero vamos a ir viendo lo que son las constancias y los certificados. Acá, si vamos al módulo de constancias y certificado, tenemos varios certificados y el alumno cuando, o sea, nosotros solicitamos el certificado, tenemos que ir acá a la operación, solicitar constancias y certificados. Lo que tenemos que hacer acá es buscar la persona. A ver, voy a buscar una persona que tengo en mente. Y lo que me muestra acá es un listado con el nombre de los alumnos. Bueno, en este caso por lo que filtramos, en este caso yo filtré por el apellido. Y fíjense que acá nos muestra el alumno y en la propuesta en la que está inscripto. Con legajo, si tiene o no legajo. Bueno, voy a seleccionar la propuesta TUB y nos muestra esta pantalla con información del alumno. Para poder agregar un certificado, o sea, solicitar un certificado, tengo que acá elegir el tipo de certificado. Tengo todos estos tipos de certificados, que son los que vienen los que quizás son más parecidos a los que tenemos, es la constancia de alumno regular. Acá podemos poner a quién queremos, o sea, presentar ante quién, si queremos cambiar, en caso usualmente se pone esto, pero si no sé, presentar ante Saeta, por ejemplo, o algún otro destinatario, lo podemos cambiar acá. Si hay alguna otra observación, también lo podemos poner acá y apretamos guardar. Nos sale este mensaje que nos dice si vamos a continuar trabajando con las constancias, sí. Y nos sale esta pantalla. Si queremos agregar un autoridad, que si nos ponemos para acá, nos va a pedir cargar esta autoridad firmante. En este caso puede ser, no sé, algún agente del departamento de alumnos que ya esté cargada como autoridad firmante. Acá se lo seleccionamos. Si no, puede ir sin nada y no pasa nada, pero si la tenemos cargada, la seleccionamos. Tenemos estos tres botones. Este es como en otras operaciones para imprimir y enviar al alumno. Esto solamente me permite inscribir y este me permite hacer la solicitud. Entonces, si yo le pongo imprimir, a ver si se ve, me va a salir un certificado de este estilo. Fíjense que tengo acá el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el nombre del alumno con su número de documento, la propuesta, la versión, si tiene o no número de legajo, en este caso no tiene. Fíjense que acá está lo que a quién va dirigida, en este caso es a quien corresponde, y bueno, el día
Y si fíjense que no le seleccionamos quién firma, entonces puede firmar cualquiera y el sello también. No sé si hay alguna duda con respecto al certificado. Hola, Yani, estoy acá desde el celular. Sí, bueno, te Bueno, dejo. eh, bueno, Ay, no sé se si querés solicita. que... Sí, no, déjalo ahí, les explico y ya después te digo a qué Bueno, pantalla pasamos. Yo voy haciendo la guardia acá si vuelve internet en casa. Bueno, como les decía Janina, esta operación sirve para solicitar una constancia. Es una constancia que también muchas veces por ahí la pueden solicitar los alumnos desde su perfil web, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo cómo se hace desde gestión. Eh, como habrán visto en los videos, previo a poder solicitar una constancia, si ustedes quieren que cuando salga la impresión de esa constancia, salga el nombre de la persona encargada de firmar esas constancias, supongamos que es una constancia de alumno regular, y en el área de usted, en el área de alumno, hay una sola persona que es la encargada de firmar esas constancias. Lo que tenían que hacer ustedes primero era irse a la operación administrar cargos institucionales, ¿sí? Que en esa operación, como vieron en los videos, ustedes ahí van a cargar los cargos que hay dentro de la facultad, ¿no? Jefe, no sé, del área de alumno, secretario, director, ¿sí? El cargo de la persona encargada de firmar las constancias. Una vez que hacen ese cargo, que simplemente ese cargo es poner el nombre masculino, femenino, y decir si está activo o no. Una vez que hacen dan de alta el cargo institucional, el siguiente paso es dar de alta las autoridades firmantes, ¿sí? Ahí va Janina a la operación. Y en esa operación, si ustedes hacen clic en el botón agregar, ¿sí? Lo primero que les va a pedir es, fíjense en la persona, ¿sí? Entonces, previo a eso, si ustedes quieren dar de alta al secretario, por ejemplo, de la facultad, lo buscan, ¿sí? Si no lo encuentran, es porque no está cargado en el sistema, entonces tendrán que ir a la operación administrar persona y dar de alta a esa persona, y después lo podrán seleccionar mediante el filtro, ¿sí? Fíjense en que acá Guaraní siempre, si es un alumno, si es un docente, si es una autoridad firmante, si es un usuario del sistema, un usuario administrativo del sistema, siempre la persona se da de alta mediante la operación administrar persona, ¿sí? A ver, me esperan un ratito, ahí volvió internet, veo si me puedo conectar desde la compu, disculpen tanto lío, pero bueno, mientras se conecte les sigo explicando. Entonces, ahí dan de alta la autoridad firmante, ¿sí? Lo buscan como persona. A ver. no sé si querés que busque a alguien o... No, Yani. No, no, no. Ah, Ahí está está. bien. ¿Me escuchan? Sí, Ahí si querés dejar de compartir pantalla, Yani, ya ahí está. comparto yo. A ver, espera. Bueno, a ver.
Bueno, ¿me escuchan y ven bien la pantalla? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, vimos la parte de cómo hacer cargos institucionales y el administrar autoridades firmantes, ¿sí? Les decía, acá hacen clic en el botón agregar, seleccionan la persona, seleccionan el título, ¿sí? No es obligatorio, si no tiene un título esa persona no hay problema, pero estos son los títulos que traen, no sé si es un licenciado, un contador, bueno, le seleccionan el título, no, como les digo, no es obligatorio. El cargo, ¿sí? Que acá ustedes empiezan a tipear y les va a salir el cargo que dice secretario de la facultad, ¿sí? Que es el cargo institucional que yo cargué. Si pusieron jefe de, director, lo que sea, le va a aparecer en este listado. Después, así como les explico en el video, acá tienen que indicar si esta persona, esta autoridad, está autorizada a firmar digitalmente actas, ¿sí? A firmar digitalmente los certificados analíticos de los egresados y a firmar digitalmente los diplomas, ¿sí? Recuerden que Guaraní 3 tiene esa posibilidad. Entonces, acá sí o sí tienen que seleccionar y si no está autorizada, bueno, simplemente le ponen, ¿sí? Después, si esta autoridad está activa, ¿sí? Supongamos que después por algún momento se jubila, deja de ser parte de la facultad, entonces lo que tienen que hacer es ponerle que no se encuentra activa, y después seleccionar la facultad a la que pertenece, en este caso a ustedes una sola facultad, que es la facultad con la que estamos trabajando, ¿sí? O la facultad que corresponde a cada uno, ¿sí? Entonces de esa forma damos de alta una autoridad firmante. Después, Disculpa, Marcela. sí, te escucho, José. La verdad, en el video dice que nosotros como usuarios administrativos no vamos a tener acceso a esta parte ni a dar de alta autoridad firmante. No, a esta parte sí. Fíjate que yo estoy con el perfil que ustedes tienen y les sale el botón agregar. lo que no es el cargo. Claro, es el cargo, para que Bueno, en el cargo institucional, eso le tenemos que mandar un listado a CDC para que sí, sí, informe, para que le den de alta al sí, cargo institucional. Ajá. así tenemos todos el mismo nombre, ¿viste? No, tenemos todo que diga secretario o sec punto, pero que estén todos escritos de la misma manera. No lo tengamos escrito de diferentes maneras muchas veces. Bien, bien, bien. Bien. Y después tenemos una operación que nos permite administrar las constancias y certificados que se listan, perfecto, sin utilizar el filtro, las constancias que están dadas de alta en el sistema y que podemos poner a disposición de los alumnos para que las soliciten o no, ¿sí? Estas son todas las constancias que vienen con Guaraní 3. Fíjense que no está el estado curricular, porque los que conocen Guaraní 2 saben que el estado curricular es una personalización, así que no existe lo que es estado curricular acá en Guaraní 3. Ya veremos después si es necesario o no. Tampoco está, los que conocen Guaraní 2, lo que hicimos que es el certificado curricular, que es aquel que podía solicitar el alumno, que era similar al estado curricular, pero con algunas cosas más o cosas menos, no existe, ¿sí? Estos son los certificados que hoy por hoy tienen disponible Guaraní 3. En caso de que se necesite un nuevo certificado, como el estado curricular, bueno, eso requiere de una personalización, de un desarrollo, de dar un formato a esa constancia, a ese formulario, ¿sí? Acá, desde esta operación, supongamos, como les mostré en el curso, ustedes pueden administrar qué constancias y qué certificados puede solicitar el alumno, la cantidad de copias, ¿sí? Fíjense que lo primero que pide, bueno, es un nombre, una descripción, vamos a decir si está activo o no. Si nosotros decimos que sí está activa la constancia, quiere decir que se la puede solicitar.
mediante gestión o autogestión, ¿sí? Obviamente que para la soliciten desde autogestión, tendremos que marcar que está disponible en autogestión. Si no está disponible en autogestión, quiere decir que el alumno se tiene que acercar al departamento de alumno y allí solicitarla, ¿sí? Fíjense en que hay un campo que dice la cantidad de máximas solicitudes por año académico, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es por año académico, así que cuando ustedes saben que el año académico comienza el 1 de abril, así que tengan en cuenta que si el chico excedió esa cantidad y en febrero solicita, por ejemplo, una constancia de alumno regular que decía que tenían como que la cantidad máxima era 10 y ya excedió, el alumno en febrero solicita la constancia de alumno regular, el sistema no lo va a dejar, le va a decir que ya superó. ¿Por qué? Porque está tomando el académico actual, digamos, ¿sí? El que está vigente, no el año calendario, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Para ello existe un requisito de proceso que controla la cantidad de solicitudes que tiene un alumno por año académico, y bueno, va contabilizando si se excedió o no se excedió de esa cantidad máxima que hayamos definido acá, ¿sí? Esto ustedes lo pueden cambiar a criterio de cada facultad. Después también existe la cantidad máxima de copias por solicitud. Eso es decir, cuando el alumno, por ejemplo, va a solicitar una constancia desde su perfil o ustedes de gestión, es decir, cuántas copias quiere, ¿sí? Por ejemplo, acá la constancia de actividad dice 10, por defecto es el valor que traen, pero yo puedo decir que solamente por cada solicitud que inicie el alumno, le está permitido una copia, ¿sí? O que por cada solicitud que inicie el alumno está permitido 2 copias o 3 copias, ¿sí? Cuando decimos, perdón, cuando decimos copia, por defecto el sistema no cuenta, porque es 1, pero cuando es un valor mayor a 1, el sistema nos da la posibilidad de decir si queremos una, si queremos 2, obviamente que si ponemos un valor que supere esta cantidad máxima, va a protestar y va a decir que no, porque la cantidad máxima son 3, son 4, ¿sí? Después, como les explicaba en el video, estos dos campos, bueno, es algo más técnico, que tiene que ver con las plantillas, los formularios, los objetos que se crean para darle un formato a esta constancia. Y acá permite descargar, es decir, que si el alumno después que inició la solicitud, sea por gestión o por autogestión, vamos a permitir que lo descargue desde su perfil de alumno, ¿sí? Desde autogestión. Y en vigencia le vamos a indicar, bueno, esa solicitud va a estar 7 días, dentro de esos 7 días tenés para descargarla. Si no la descargó, se desaparece, ¿sí? Y después, bueno, también, como explicaba en el video, si esa constancia o certificado sirve para los cursos, como les decía, saben que a Guaraní 3 también van a entrar el centro de lengua, entonces, bueno, a ver si la constancia de actividades aprobada o el certificado de alumno regular está disponible para aquellos chicos que solamente están como alumnos de curso y no alumnos de una propuesta, ¿sí? Y acá, al final, bueno, les decía, si está disponible o no para que el alumno lo solicite desde autogestión. Si ustedes no quieren que solicite ese certificado de autogestión, simplemente le dicen que no, entonces va a desaparecer del listado de constancias y certificados que tiene disponible el alumno desde su perfil. Después esta parte, que es a seleccionar de todas las autoridades firmantes que yo cargué en el sistema, ¿quiénes serían las que van a estar autorizadas a firmar este tipo de constancia? Por este caso, una constancia de actividades aprobadas, ¿sí? Puedo seleccionar una, puedo seleccionar varias, o
seleccionar ninguna, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? No es obligación seleccionar una autoridad firmante. Si ustedes dicen, por ejemplo, de alumno regular, la firma el que justo está en ventanilla, no importa quién sea. Entonces, no hace falta que seleccionemos ninguna autoridad firmante, simplemente se imprime la constancia regular y firma quien esté en ese momento atendiendo en ventanilla, por ejemplo, ¿sí? Pero no es obligatorio. Si el día de mañana ustedes requieren un nuevo certificado, una nueva constancia, bueno, el alta, esta la daremos nosotros, y ustedes lo que van a administrar después, es decir, si la facultad decide que esté activo, la cantidad máxima por año académico, la cantidad máxima por solicitud, si quieren que eso sea descargado o no desde el perfil del alumno, si sirve para los cursos o no, si está disponible en autogestión, la vigencia y las autoridades firmantes, eso ya lo van a gestionar ustedes. Nosotros lo único que haríamos es dar de alta la nueva constancia, el nuevo certificado, y completar, bueno, estos campos que tienen que ver con la plantilla y formulario, pero el resto después queda a disposición de ustedes para que lo configuren según la necesidad de cada responsable académico. ¿Sí? Fíjense que después de los datos principales, acá tienen que indicar para qué responsable académica es esto. ¿Sí? Bien, de esa forma se administran las constancias y certificados en Guaraní 3. Y después, bueno, lo que le estaba haciendo ver Janina, que es la opción de solicitar constancias y certificados, que acá les piden, bueno, primero tienen que filtrar el alumno, es por alumno, ¿sí? No hay una activa. Bueno, ya Janina les mostró. A ver, voy a hacer uno rápido porque quiero mostrarles unas cosas. Acá, bueno, como no llegué a escuchar que explicó Janina, bueno, acá salen los datos del alumno, no tiene constancia solicitada, entonces para solicitar una, hacen clic en el botón agregar, y acá seleccionan la constancia, ¿sí? Supongamos una constancia de alumno regular, bueno, acá lo que le explicaba también Janina, para ser presentado bien, está todo esto en el video, ya se los comentó Janina, guardamos, y acá el sistema les pregunta si ustedes quieren seguir trabajando con esa constancia o no. Supongamos que ustedes lo tienen en ventanilla, y el alumno se acercó y les dijo, mira, quiero una constancia de alumno regular, entonces ustedes entran a esta operación, la solicitan, como lo tienen al alumno ahí en ventanilla, quiere decir que se la tienen que entregar ahora, impresa, entonces le dicen que sí. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el sistema les va a pedir una autoridad firmante, que no es obligatorio, pueden seleccionarla o no. Si ustedes seleccionan la autoridad firmante, cuando se imprima esta constancia, al pie de página va a aparecer el nombre de la autoridad firmante, ¿sí? Ahora, si ustedes no seleccionan a nadie, al pie de página lo único que van a aparecer van a ser paginitas donde cualquiera puede poner el sello y la firma, ¿sí? O sea, no es obligatorio seleccionar la autoridad firmante, a eso quiero ir. Después pueden eliminar esta solicitud, esto quiere decir que se borra del sistema, la eliminan, ¿sí? de la base, no existe más, o pueden rechazarla por algún motivo, no se me ocurre cuál podría ser, pero bueno, le voy a rechazar la solicitud a este alumno de constancia de alumno regular, la rechazo, y esa solicitud queda marcada como rechazada, ¿sí? Fíjense en que el primer estado, cuando ustedes la solicitan, el estado es pendiente, ¿sí? Marcela, Sí, aquí les... oye, una preguntita, y por ejemplo, si uno tiene que sacar porque esto tiene un número de constancia que puede sacar el alumno, ¿viste? Y por una cuestión interna a veces sacamos una constancia, qué sé yo, para un expediente de equivalencia y le sacamos una constancia de alumno regular. ¿Hay alguna forma de que esas constancias no se contabilicen? Porque en realidad el alumno no va a ser usufructo de esa constancia
que nosotros saquemos para uso interno y en realidad se le van a sumar? No hay acá, así como está hoy por hoy las operaciones, no hay una Ajá. manera de decir que no se contabilice. Lo que se me ocurre es decir de que, por ejemplo, si el alumno pasó la cantidad máxima, porque no solamente porque él la solicitó, sino como es algo interno y tenés que enviar esa contabilidad. Bueno, si le sale que se excedió, por ahí decirle, bueno, que se acerque a ventanilla y que la solicite ahí. Desde la web no lo va a dejar. Más, digamos, el alumno se va a acercar y te va a decir, yo solicité 5, pero me dice que tengo 10 solicitadas, que me pasé. Entonces, no hay una forma de decir que no se contabilice. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, eso se me ocurre. O relajarlo, el control por ahí, no sé. Por ahí podemos ver si es muy necesario, si es mucho lo que se imprime, bueno, tendrá que recurrir a una personalización. Bien, lo que les decía que el primer estado de iniciar la solicitud es un estado pendiente, y de pendiente yo la puedo rechazar, entonces esa solicitud queda como rechazada. La puedo imprimir, ¿sí? Entonces pasa a estado impresa, pero cuando yo le entregue ese certificado al alumno, lo que tengo que hacer es marcarla como entregada. Entonces, si yo lo tengo al alumno en ventanilla en ese momento, por ahí puedo decir imprimir, entregar. Entonces, esa solicitud con el estado final es entregada, ¿sí? Y supongamos que eso lo hacen en el momento que lo tienen al alumno en ventanilla. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes tienen un listado de solicitudes, ¿sí? Que ya sean solicitudes que la iniciaron ustedes desde gestión, o que la inició el alumno desde autogestión, pero que ustedes pusieron que no está disponible para que el alumno la descargue? Si ustedes dicen que no está disponible para que el alumno la descargue, quiere decir que el alumno sí o sí se va a tener que acercar un momento a ventanilla a buscar el certificado impreso, ¿sí? Entonces supongamos que sea ese caso, que yo digo que el alumno no la puede descargar de la web, que se tiene que acercar a ventanilla, y el alumno solicitó ayer la constancia y hoy viene a buscarla, ¿sí? Entonces me voy a la operación administrar solicitudes, ¿sí? Y acá sí puedo hacer una búsqueda por constancia, es decir, por ejemplo, todos los que solicitaron la constancia de alumno regular, o puedo hacerlo por algún alumno en particular, ¿sí? Fíjense en que yo tengo todas estas constancias, donde algunas quedaron impresas, otras quedaron pendientes, ¿sí? Si elijo una que está pendiente, fíjense que el sistema me trae de nuevo a esta operación donde tengo que seleccionar la autoridad si es que existe, y de nuevo me da la posibilidad de rechazar, imprimir o imprimir y entregar. Pero supongamos de que yo ya la imprimí, ¿sí? Hice imprimir, ¿sí? A ver, lo vamos a hacer. Hice imprimir. Me muestra, ¿sí?, el certificado. Fíjense en lo que yo les decía, no elegí autoridad firmante, entonces simplemente cualquiera puede poner el sello y la firma. Ahora, si elijo una autoridad firmante, acá va a salir con nombre y apellido, y solamente esa persona va a poder firmar. La imprimí, ¿sí? La guardé para cuando venga el alumno a retirarla, ¿sí? Entonces, de repente aparece el alumno a buscar su constancia de alumno regular. Bueno, lo busco mediante esta operación. Como ya la imprimí, yo lo que tengo que hacer es registrar la entrega, ¿sí? Es decir, bueno, tal día a tal hora yo le estoy entregando esa constancia al alumno. Entonces, digo, bueno, hoy a las 9:50, esta fecha la pueden cambiar, la hora también.
A tal hora vino el alumno, le entregué su constancia de alumno regular, entonces digo registrar entrega, y la constancia desapareció de este listado y quedó marcada como entregada, que es el estado final. ¿Sí? Bien, esa sería la forma de trabajar mediante mediante gestión, y lo que quiero que entiendan que esta operación, administrar solicitudes, no solamente son para solicitudes iniciadas desde gestión, sino también para solicitudes que se inician desde autogestión y que ustedes dijeron que el alumno no podía descargarlo desde su perfil. ¿Sí? Entonces sí o sí el alumno tiene que acercarse a ventanilla y ustedes le tienen que dar esa constancia impresa. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bien. En el chat no. No, bien. Bueno, y después tienen un reporte, ¿sí? Que es para ver el reporte de constancias y certificados solicitados. Pueden verlo por alumno o pueden ver por constancia, ¿sí? Por ejemplo, bueno, todas estas constancias de alumnos regular fueron pedidas por tales alumnos en tal fecha, con tantas copias, y el estado en el que se encuentra cada uno, ¿sí? Está entregado, rechazado, impreso, ¿sí? Ese es el único reporte que existe hoy por hoy. Los reportes que tienen en Guaraní 2, donde les decía la cantidad, creo, la cantidad de que habían sido solicitadas, las que habían sido impresas, todo eso es una personalización, ¿sí? Entonces, bueno, ya veremos más adelante si ustedes me dicen, bueno, necesitamos tal reporte, se agregará, pero hoy por hoy este es el reporte que trae el Guaraní 3. Obviamente este reporte lo pueden imprimir. Y después, por último, está el emitir constancia de cursos, que esto es cuando para cursos, ¿sí? Por ejemplo, el Centro de Lengua quiere emitir constancias de, ya sea de, por ejemplo, los certificados de aprobación a tal nivel, se solicita por acá, ¿sí? Se emite estas constancias, no, ahora no, porque no me va a salir, no va a funcionar porque no tengo alumnos en cursos, ni tengo tampoco ningún certificado de cursos ni nada. Se solicitan desde acá, y si mal no recuerdo, creo que los mismos alumnos se puede indicar que desde la web también lo descarguen esos certificados, ¿sí? Esto, por ejemplo, un ejemplo muy conocido sería el Centro de Lengua, ¿sí? Una vez que terminó el dictado de los cursos, dice, bueno, ahora vamos a emitir las constancias de curso para los chicos que hicieron inglés nivel 1, y bueno, y hacen acá, por medio de acá, y después creo que el alumno puede solicitar, descargarlo por la web. ¿Sí? No, lamentablemente no tengo un ejemplo porque no tenemos alumnos en cursos, pero para eso sirve. ¿Sí? No solamente para el Centro de Lengua, sino de repente algún curso que se esté dictando fuera de lo que es la currícula del alumno, que se esté dictando en la facultad, y que ustedes los cargaron en guaraní y ahora quieren emitir la constancia, ¿sí? Para eso sirve esta operación. Bien, no sé si hay alguna duda. Bueno, esto sería entonces lo que es la parte de constancias y certificados, ¿sí? Bien. El otro tema que nos falta para poder terminar ya con el curso, ¿qué se podría utilizar para posgrado, Claudia? Entiendo que la constancia de curso, no creo que se refiere. Sí, podría ser, creo.
pero si se refiere a, me dice los certificados, sí, supongo que si te referís a un certificado de alumno regular o de actividades aprobadas. Sí, si es de cursos, obviamente siempre y cuando tengas la actividad marcada como curso, ¿no? No como tipo materia. Nosotros estuvimos viendo con la gente del centro de lenguas y bueno, pasa que ellos es un poco particular porque ellos crean una propuesta para administrar cursos y es como que es una propuesta ficticia. No, no es necesario que definas el curso a Moodle. No, no. Para emitir un certificado, no. Ahora, si querés anclar ese curso a Moodle por una cuestión de que se genere de manera, apenas generás el curso y se generen esas clases en Moodle, esos cursos en Moodle, lo podés hacer, pero para el certificado no. Bien. Bueno, con esto sería la parte de constancia y certificado, y ahora vamos a ver el último tema, que es la parte de egresados, ¿sí? También ahí están los videos, ¿sí? No me voy a detener demasiado porque está explicado en los videos. También les recuerdo que uno de los videos es un webinar que dio el SIU, y ustedes pueden verlo al webinar completo. Acuérdense que en Moodle, en la parte superior, hay una recopilación de videos, pueden entrar ahí y lo ven al webinar completo. Pero básicamente la parte de egreso, antes de poder empezar a trabajar emitiendo o iniciando un trámite de egreso, previamente tienen que tener cargadas las fórmulas de juramento, ¿sí? Todos saben que la fórmula de juramento es aquel juramento que elige el egresado para jurar por eso en su acto de colación, que acá también estos juramentos, bueno, acá está el agregar, pero creo que los administraríamos también desde cómputo y una sola vez, porque bueno, esto sería obviamente, nos pasaría a la gente de control curricular y nos dirán, estas son las fórmulas que existen y las daremos de alta, y bueno, no se van a poder modificar ni ustedes tampoco. Es más, el perfil que van a tener ustedes en producción, esta parte de egresado, hay algunas cosas que no la van a ver, ¿sí? Como los juramentos, las colaciones, porque eso corresponde a otra área. Después, bueno, las menciones, ¿sí? Es decir, vieron que algunos alumnos egresan con mejor promedio, mejor alumno, bueno, no sé, alguna mención que a veces le hacen, entregan esa mención al egresado, se cargan acá las menciones. Las colaciones, ¿sí? Para indicar, bueno, tal día va a ser el acto de colación, entonces tienen que indicar una colación porque en algún momento tendrán que decir, bueno, este egresado entra en esta colación, ¿sí? Entonces es necesario cargar las colaciones. Obviamente yo se lo estoy contando a ustedes, pero estas son operaciones que la va a hacer la gente de control curricular y títulos, ¿sí? No sé si hay alguien conectado ahora, pero para que ustedes conozcan también cómo es el circuito. No es que la van a hacer ustedes, ¿no? Después tenemos que dar de alta un circuito de egreso. Bueno, ustedes ya video saben que un circuito de egreso se define como los caminos, ¿sí? Por los cuales va pasando el trámite de un egresado, ¿sí? Desde que lo inicia, desde que lo solicita, hasta que recibe el diploma, ¿sí? Y cuando digo los caminos, me refiero por qué áreas de la universidad va pasando ese trámite, ¿sí? No sé, sale de la facultad pasa a control curricular, de control curricular vuelve a la facultad, de la facultad vuelve a control curricular,
de control curricular, no sé, lo pasan a secretaría académica, de ahí lo pasan a rectorado, de ahí lo pasan a título, y así toda una serie de caminitos por lo cual va pasando ese expediente, ese trámite, hasta que al último lo terminamos finalizando diciendo, bueno, este egresado ya está, ya recibió su diploma, ¿sí? Como vieron en el video, o lo van a ver, este circuito de egreso, ¿sí? Se compone por estados y acciones, ¿sí? Por ejemplo, hay un circuito que viene ya por defecto, que es del SIUM, que no quiere decir que nosotros tengamos que utilizar ese circuito, sino es un circuito que viene por defecto, que los pusieron ellos, y nosotros como en la universidad tenemos otra forma, tenemos una gestión centralizada de lo que es la parte de egreso, porque hay otras universidades que lo tienen descentralizado, es decir, cada facultad tiene su área de control curricular y legalización de diploma, entonces lo lleva cada facultad. Nosotros lo tenemos centralizado, tenemos que definir un circuito. Al día de hoy, bueno, trabajando en la definición de ese circuito para Guaraní 3 cuando pase a producción. Como yo les hice ver en los videos, yo definí un pequeño circuito, muy chiquito, para que lo veamos, donde un circuito, bueno, tiene un nombre. Nosotros podemos tener varios circuitos, por ejemplo, podemos decir, a ver, el trámite de un egresado de un título de grado no se trabaja de la misma manera que para uno de posgrado, porque va por otras áreas, bueno, se imprime en otro formulario, entonces ahí lo que se hace es separar y decir, bueno, este circuito es solamente para grado y este circuito, por ejemplo, es para posgrado, ¿sí? Entonces podemos definir la cantidad que querramos de circuito de egreso dentro de Guaraní 3. Cuando se define un circuito, se le da un nombre, ese circuito va a estar activo o no, y después, como vieron en el video, ustedes saben que el circuito se compone de estados y acciones, ¿sí? Los estados vendrían a ser como las áreas, ¿sí?, dentro de la universidad por las cuales va a pasar ese trámite, ¿sí? El área de título, por ejemplo, yo acá puse área de título, Secretaría Académica, Secretaría General Académica, Rectorado, ¿sí? Un ejemplo muy chiquitito, no es que sea así, sino, les repito, es un ejemplo. Y qué acción, es decir, cuando el trámite esté en esa área, por ejemplo, mientras esté en el área de título, qué es lo que van a poder hacer con ese trámite, ¿sí? ¿Qué formularios vamos a poder imprimir, o qué formularios corresponden que se impriman mientras esté en ese estado? Entonces acá se marca que es certificado, la cantidad de copias que queremos que impriman de ese formulario, y además qué datos voy a solicitar mientras esté en esa área, ¿sí? Entonces marco, por ejemplo, los datos que voy a solicitar mientras el trámite esté en ese estado, indicando si ese dato que voy a solicitar es obligatorio o no. También tengo que decir, bueno, ¿va a permitir que se recalcule la historia académica del alumno o no? ¿Sí? Es como pasaba en Guaraní 2, es decir, ustedes saben que el trámite pasa por la Facultad de Control Curricular, y Control Curricular empieza a mirar todas las actas y a evaluar y a puntear, como dicen ellos, línea por línea, de lo que llaman el detalle final, donde está la historia académica del alumno, y si hay algo que observan que no está bien, que está mal, entonces, bueno, lo devuelven a la facultad, y entonces, bueno, vamos a permitir o no que la facultad, estando en este estado, pueda modificar la historia académica del alumno. Por ejemplo, nos damos cuenta que en cuenta de un 9, en el acta dice que tenía un 10, y en el sistema está como 9, entonces, bueno, le pasaremos a la facultad tendrá que rectificar esa nota, entonces vamos a permitirlo o no, es decir, de todos los caminos,
¿sí? Que va recorriendo ese trámite de egreso, hasta dónde nosotros vamos a permitir o vamos a dejar que se modifique esa historia académica. Obviamente que cuando ya esté diplomado, o ya le asignemos una colación, o se haya emitido el certificado analítico, no vamos a permitir que se modifique más académica, ¿sí? A eso se refiere. Después, el control a pago, esto tiene que ver con aquellas propuestas que son aranceladas, bueno, decir, a ver, pero acá tiene que haber una conexión con San Avirón Quilmes, de decir, bueno, el alumno pagó o no pagó, si no pagó, bueno, no avanzamos con el trámite de egreso hasta que no pague las cuotas que está adeudando, ¿sí? Y después enviar aviso al alumno, es decir, bueno, cada vez que yo hago un cambio de un estado a otro, le llega un mensajito al alumno, ya por la app o sea, por autogestión, un mensaje que le dice, tu trámite de egreso pasó a Secretaría Académica, tu trámite de egreso pasó a Rectorado, tu trámite de egreso pasó, un mensaje, ¿sí? Le llega una notificación al alumno. Y todo esto, ¿sí? Lo que es pasar de un estado a otro, se conoce como transición, ¿sí? Una transición me puede llevar a un estado nuevo, me puede llevar al mismo estado, o, es decir, al mismo estado sería que voy al mismo estado, o me puede llevar a un estado anterior, ¿sí? Por eso, parte de administrar circuito de egreso, también la vamos a, obviamente, como les estoy comentando, la vamos a administrar nosotros, desde el instituto, trabajando con Lucrecia, sobre todo, que ella nos va a ir indicando, bueno, cuáles formularios sí, qué no, cuáles hace falta personalizar, qué datos son necesarios que se cada estado, estando en un estado, cuál otro estado tiene que pasar, ¿sí? Bueno, eso estamos trabajando con la gente de control curricular. Esto sería entonces cómo se crea un circuito de egreso en Guaraní 3. Y también, bueno, pueden ver en forma gráfica este circuito, ¿sí? Que como les digo era un circuito para ejemplo nada más, que acá vemos que, bueno, se inicia la solicitud, se revisa, pasa al área de título, el área de título emite una disposición, pasa a Secretaría Académica, emite una nota, pasa a Secretaría General Académica, emite un certificado analítico, pasa a Rectorado, le asignarán una colación y se entrega el diploma y el estado final es diplomado, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo como para que está explicado en el video, ¿sí? Como para que ustedes lo vean. Como digo, les cuento esto, pero no es que ustedes lo van a usar, no lo van a administrar, porque no corresponde, más que a la gente de control curricular y título, pero ustedes tienen que estar sabiendo cómo funciona el circuito de egreso, porque cuando el egresado tiene alguna duda, al primer lugar que va a consultar es a la facultad, ¿sí? Obviamente que los alumnos desde su perfil web van a poder ir viendo los movimientos que va teniendo su trámite de egreso, ¿sí? Así como lo tienen en Guaraní 2, porque en Guaraní 2 también lo tienen, ellos pueden ir viendo por dónde va pasando, en qué área se encuentra su trámite de egreso. Bien. Y después, lo que tienen acá es la solicitud de egreso, la pueden iniciar el alumno, ¿sí? Desde el perfil web, así como lo tenemos hoy, que es el alumno el que lo inicia, o también tienen la posibilidad de iniciarlos ustedes desde de gestión, perdón, ¿sí? O la puede iniciar el alumno o lo inician ustedes desde gestión. Para poder iniciarlo, ustedes pueden decir, bueno, voy a solicitar una certificación, ¿sí? Seleccionan el alumno, yo no tengo un ejemplo acá porque no tengo alumnos egresados,
y le cargamos esa certificación, ¿sí? Pero en el video está el ejemplo, así que mírenlo. Y le cargamos esa certificación. O bien podemos ir y digo, bueno, no sé, ya se pasó la última mesa del año, ¿sí? Ya la última de diciembre, y quiero detectar, a ver, quiénes son los que egresaron en esa de diciembre, los últimos, los egresados, ¿sí? Los que ya rindieron, no sé, la última materia, ya le cargaron las notas, las actas están cerradas, entonces vamos a utilizar esta operación, que es detectar egresados en forma automática, donde acá lo que tienen que hacer es poner una propuesta, ¿sí? Por ejemplo, Tecnicatura Universitaria en Programación, el plan, la versión, y acá voy a decir, bueno, controla todos los egresados que ingresaron, ¿sí? Tal año académico, no sé, se me ocurre por decir desde el 2012, hasta el año académico, no sé, 2018, por ejemplo. O sea, todos los que ingresaron en ese rango de año académico, vamos a controlar si están egresados o no, vamos a detectarlo. Detectar no quiere decir que le vamos a iniciar la solicitud, simplemente vamos a tener un reporte de quiénes son los egresados. No sé, por ahí les sirve para ir diciendo, bueno, mira, vamos revisando el legajo, como irse anticipando, ¿sí? Vamos revisando el legajo, que lo tenga completo, vamos revisando su historia académica, ¿sí? Esta operación también la tienen disponible en Guaraní 2, o sea, no es nueva, no es de Guaraní 3, y pide los mismos datos que solicita en Guaraní 2. La única diferencia es que acá nosotros tenemos que decir, bueno, para la Tecnicatura Universitaria en Programación, ¿qué tipo de certificado? Y la Tecnicatura emite un certificado de pregrado universitario. Entonces acá me salen todos los certificados que tiene asociada a esa tecnicatura. En este caso es el certificado de técnico universitario en programación. Pero recuerden que ustedes pueden tener una propuesta, y esa propuesta puede tener varias certificaciones, ¿sí? Pueden tener la certificación, que es el título final, pueden hacer de que el alumno haga, no sé, un par de módulos o un ciclo, y le dan un certificado diciendo que el alumno hizo, bueno, le ponen un nombre, cumplimentó con el ciclo básico, por ejemplo, de la carrera tanto, o pueden tener una propuesta donde por un lado sea una licenciatura y por otro lado un profesorado. Entonces la misma propuesta, según el ciclo, emite un certificado de licenciatura, y según otro ciclo emite un certificado de profesor. Entonces acá ustedes seleccionan cuál es el certificado. En este caso a ustedes les va a aparecer un único certificado, porque todas las carreras que ustedes tienen, que se van a migrar de Guaraní 2, tienen asociado un único certificado, ¿sí? Que es licenciado en algo, ingeniero en algo, técnico en algo, ¿sí? Pero saben que Guaraní 3 le da la posibilidad de que una propuesta emita varios tipos varias certificaciones, ¿no? Bueno, una vez que hacen esto, hacen procesar, no lo voy a hacer porque se demora mucho, y empieza a buscar todos aquellos que están egresados, que no han iniciado una solicitud todavía, y que han ingresado entre el año académico 2012 y 2018, ¿sí? Y que pueden recibir el certificado de técnico universitario en programación. Cuando van a iniciar una solicitud, ya sea que la inicien ustedes desde Guaraní, desde gestión, o que la inicie el alumno, el sistema siempre va a controlar de que el alumno cumpla con los requisitos que exige el plan de estudio para obtener ese certificado, ¿sí? Es decir, si tiene que tener todas las materias aprobadas, el sistema va a controlar que el alumno tenga todas las materias aprobadas. Si le está faltando una porque no la aprobó, o porque ustedes no dieron de alta la nota, o no cerraron el acta, el sistema les va a emitir un mensaje que les va a decir no podés solicitar porque estás debiendo actividades o estás debiendo tal actividad.
Si también indican que, bueno, que el plan de estudio exige tantos créditos, también va a controlar eso, ¿sí? Todo lo que ustedes digan que se tiene que cumplir para que un alumno obtenga su título y que tienen que cumplir dentro del plan de estudio, va a ser controlado al momento de solicitar este certificado. Así que en ese sentido no es que ustedes tienen que controlar a mano ni nada, sino el sistema lo controla por sí, digamos, ¿sí? Y no es un requisito de proceso que se asocia o no se asocia, sino está dentro del sistema ya incorporado que tiene que controlar eso, para que nadie solicite un certificado sin haber cumplido las exigencias del plan de estudio. Bien. Y entonces para que nosotros podamos solicitar un certificado, y ese certificado sea ese inicio, ¿sí? de ese trámite de que estoy solicitando un certificado, sea tratado con un determinado circuito de egreso, es que cuando vamos a propuestas formativas, certificados, administrar certificados, por ejemplo, voy a buscar la Tecnicatura Universitaria en Programación, es que yo acá le tengo que indicar el circuito de egreso que voy a utilizar. Fíjense en que es un campo obligatorio, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, para este tipo de certificado, que es el técnico universitario en programación, el circuito de egreso que vamos a utilizar es este. Ahora tengo un título de posgrado que tiene otro circuito diferente, entonces si estoy dando de alta un certificado que es de posgrado, entonces seleccionaré otro circuito, ¿sí? Lucrecia nos dijo que no, que en la universidad, sean de grado o posgrado, tienen el mismo tratamiento, así que se va a utilizar un único circuito para cualquiera de los dos, ¿sí? Sea de grado o posgrado. Entonces siempre tienen que tener en cuenta, cuando vayan a cargar un certificado nuevo, es decir, un título nuevo, tienen que seleccionar el circuito ¿sí? Y después también, ustedes saben que esto de los egresos, bueno, perdón, quedando que para que ese trámite, ¿sí? Una vez que se inició, ese trámite vaya pasando de un estado a otro, hay que utilizar esta operación, realizar trámites de certificación, ¿sí? Que es el que está en el video, por eso voy a mostrar ahora porque está explicado en el video, que es aquel que ustedes van a buscar el trámite, ya sea por apellido, por número de trámite, por la identificación del alumno, lo que sea, y ustedes van a buscar ese trámite, bueno, ¿dónde está la facultad? Bueno, ahora ¿dónde lo tengo que pasar? Y ahora lo paso a control curricular, y para pasarlo a control curricular, cuando está en la facultad debo ingresar, no sé, el número de expediente, y me va a imprimir una nota, por ejemplo, o una disposición, una resolución. Entonces, según como hayamos configurado ese sistema, cada vez que ustedes lo van haciendo pasar de un estado a otro, el sistema va a ir imprimiendo algunos formularios o les va a ir solicitando algunos datos. O en algunos no les va a imprimir nada ni les va a solicitar nada, simplemente lo va a pasar a otro estado sin que ustedes tengan que imprimir o que tengan que ingresar algún dato, ¿sí? No es obligatorio que siempre tengan que imprimir un formulario o que siempre tengan que solicitar un dato. A veces pasa de un estado a otro y nada más. Esto, como digo, no lo van a manejar ustedes, lo va a ver la gente de control curricular, pero no sé si hay alguien de esas áreas, pero a diferencia de Guaraní 2, que en Guaraní 2 ustedes tenían una operación para imprimir el detalle final, una operación para imprimir el certificado analítico, otra operación para imprimir el proyecto, otra operación para darle el pase de la facultad de control curricular. Es como que tenían varias operaciones y acá en Guaraní 3 no la tienen, digamos, es una sola operación, y con esta es actualizar trámites de certificación, es la que le va dando el pase a las diferentes áreas, ¿sí? Vamos mandando ese trámite de egreso. Y qué es lo que se va imprimiendo y qué es lo que se va solicitando
así hasta llegar al estado final, que tiene que ser de diplomado. Bueno, esta sería la operación que vendría a reemplazar a todas aquellas operaciones que tenemos en Guaraní 2, que es emitir detalle final, que es emitir proyecto, que es emitir en el analítico, que asignar colación. Las operaciones, que no sé, son muchísimas en Guaraní 2, ahora están incorporadas en una sola en Guaraní 3. Después también pueden anular un trámite por algún motivo, no se me ocurriría por qué motivo pueden anular un trámite. La gente de control curricular tiene algún ejemplo, pero bueno, siempre pueden anular un trámite siempre y cuando no se encuentre en el estado final que es ¿no? Lo anulan al trámite y ese trámite queda anulado, es como no solicitó nada. Después tenemos lo que es la parte del suplemento del título, que como le explicaban ahí en el video. El suplemento del título es una hoja que va anexa al certificado analítico, ¿sí? Y ese suplemento de título lo que tiene son reconocimientos obtenidos, que le dicen, que es todo lo que está en la bitácora del alumno, que se haya cargado como un seguimiento de tipo actividad, ¿sí? Están en los videos, por eso no se los muestro. Es decir que, no sé, por ejemplo, el alumno participó como consejero directivo de la facultad, entonces me iré a la bitácora y diré que el alumno participó como consejero directivo en tales fechas y lo agrego en la bitácora. Obviamente que todo eso tiene que ser solicitado por el alumno, ¿no? Porque ustedes pueden estar sabiendo de tantos alumnos que tiene, quién hizo qué cosa. O sea, es el alumno el que se acercará a ustedes, porque no lo puede hacer el mismo alumno de autogestión, sino se tiene que acercar a la facultad y decirles, mira, tengo esta resolución que dice que yo participé como consejero directivo y me gustaría que el día que yo egrese se anexe eso a mi certificado analítico. Entonces ustedes van a la bitácora del alumno y lo también pueden cargar las actividades docentes que haya tenido ese alumno, sin haberse recibido, participan como ayudantes, por ejemplo, de alguna cátedra. Entonces para eso ustedes los tienen que cargar como docentes dentro de la comisión, ¿sí? El alumno fue ayudante de primera en esta comisión, en esta materia, entonces lo cargan. Cuando se vaya a generar el suplemento solo va a buscar ahí de y va a traer esa información, ¿sí? Y después hay otra área donde se llama actividades, que más que tiene que ver con actividades extracurriculares que no estén dentro del estudio y que quieran que salgan en el suplemento del título. El suplemento de título se puede ir generando solo, como le digo, sacando información de la bitácora o sacando información de las comisiones, pero también pueden agregar información en el suplemento. No sé, a ver qué egresado hay acá, o qué alumno, no tengo ejemplo. Bueno, a ver, acá hay alguno. Por ejemplo acá, ¿sí? Yo puedo ir agregando, ¿sí? Esto es lo que, por ejemplo, esta persona tiene agregada en la bitácora, ¿sí? Esto es lo que la actividad docente, esto es porque yo lo registré como adscripto en tal actividad, como ayudante en otra actividad, como JTP en otra actividad, lo registré en las comisiones, entonces el sistema fue y obtuvo esa información de las comisiones, pero si quiero agregar otras cosas dentro del suplemento, me iré a esta parte que dice editar detalles, y tendré que ir agregando, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero agregar? Y bueno, no sé, otras actividades, ¿sí?
Entonces digo agregar al suplemento y me habilita campos para que yo escriba lo que quiero agregar al suplemento. ¿Y qué es lo que quiero agregar? Bueno, alguna actividad docente que no la cargamos en la comisión, se nos pasó, entonces bueno, le voy a poner que estuvo como, además de todo esto, le voy a agregar que estuvo como ayudante de segunda en tal actividad, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir editando este suplemento al título, que cuando se imprima el certificado analítico, que será uno de los formularios que se van a imprimir dentro del circuito de egreso, se imprime el analítico y a continuación se imprime el suplemento al título. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No hay nada? Bueno. No, desde el foro no hay nada. Y sí agregar que la bitácora no solo la manejan desde gestión, sino también la pueden manejar los docentes. O sea, si un alumno es auxiliar en una materia, el docente puede cargarle a ese alumno como que realiza esa actividad para que quede en la bitácora del alumno. Bien, Janina, gracias por la acotación, me había olvidado de eso. Así que, pero no el alumno, eso tengan en cuenta que el alumno solo no puede cargarse su información desde la bitácora, ¿sí? Para la bitácora. Así que bueno, esto será el día de mañana que esté en producción, informarles ustedes a los alumnos de alguna manera, decirles, bueno, si ustedes quieren que todas estas, que si participaron como consejero o alguna otra participación que hayan tenido dentro de la facultad, quieren que aparezca en el suplemento al título, bueno, la tendrán que informar, obviamente con alguna resolución que avale eso, y para que salga en el suplemento, ¿sí? Y si no, no sé si serán ustedes o control curricular, tendrán que cargar uno por una las actividades para que aparezcan en el suplemento al título. Y después, bueno, decirles que esto no queda ahí, porque después que se inició todo el trámite de egreso, y antes de poder darle todo el diploma y el certificado analítico al egresado en el acto de colación, todo eso tiene que ser, obviamente, legalizado y certificado por CISER. Para eso, Guaraní 3 establece una conexión con el sistema CISER. La gente de título que hace, una vez que este trámite se encuentra en un determinado estado, listo para generar el analítico, se genera el analítico, y también da la posibilidad de generar el diploma, y todo eso ellos tienen que ingresar al sistema CISER, poner el número de documento del egresado, y lo que hace el sistema CISER es entrar a Guaraní 3 y buscar información, ¿sí? Saca toda la historia académica del alumno, todos los datos personales del alumno, y bueno, ustedes saben que lo que es la historia académica empieza a compararla con los planes de estudios que ellos tienen cargados, que saben que lo puede hacer de manera automática, y si no se hacen de manera automática, tiene que haber algún operario que lo haga en forma manual. Y bueno, y ese trámite que se inicia en el CISER, por ahí no es que sale todo con éxito, sino que hay algunas observaciones, se le hace entonces títulos tienen que corregir, ustedes tienen que corregir, y así hasta que, bueno, está todo bien, y el CISER les emite unas obleas con el código QR o código de barra, donde esas se pegan al analítico y al diploma, o si lo trabajan de manera digital, pegan las imágenes y de esa manera queda legalizado, ¿sí? Por eso, a diferencia de Guaraní 2, que lo que hacía Guaraní 2 era generar archivos, ¿sí? Generaba unos archivos TXT que eran, uno era de datos personales,
el otro era la historia académica, otro era datos acerca de la carrera de la cual estaba egresando el alumno, y esos archivos, esos TXT, lo que hacía la gente de título era subirlos al CISER, ¿sí? Eso no existe más en Guaraní 3, por eso que les decimos que hay cosas que en Guaraní 3 no se van a poder modificar como hacíamos en Guaraní 2, ¿por qué? Porque CISER entra, sin que nosotros nos enteremos, entra a Guaraní 3 a buscar información y saca información, si lo queremos ver del lado técnico, de muchas tablas, ¿sí? Que no sabemos, porque nosotros no sabemos el código de CISER, no lo escribimos a CISER, solamente lo saben los técnicos de CISER, entra a Guaraní 3 y empieza a tomar información, ¿sí? Eso obviamente lo inicia la agente de título cuando pone el número de documento del egresado y le dará un aceptar, un procesar algo. CISER entra a Guaraní 3 a sacar información y la lleva a su sistema, ¿sí? Por eso es la insistencia de que, a diferencia de Guaraní 2, donde ustedes subían un ticket, abrí el acta de examen, volveme a los alumnos de estado irregular, no sé, cambiarle el folio, hacer esto, hacer lo otro, eso en Guaraní 3 no va a pasar, lo van a tener que resolver ustedes desde el sistema, porque hay muchas más tablas, si lo miramos técnico, hay muchas más tablas donde se guarda muchísima información. La estructura de datos que utiliza Guaraní 3 es muy distinta a la de Guaraní 2, la de Guaraní 2 un poquito más simple, más sencilla, Guaraní 3 un poco más compleja, y Guaraní integración con muchos sistemas. Entonces nosotros no sabemos si mediante código tocamos un dato, en qué otro lugar está afectado, o eso no se está actualizando en otro sistema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, insistencia de que hay cosas que ustedes las van a tener que resolver por sistema, porque ahí se van a guardar en las tablas correctas, ahí se va a actualizar en los lugares que corresponde, y no muchas veces haciéndolo nosotros por código. Y sobre todo por eso que ahora no es que Guaraní manda datos así, sino entra Guaraní y saca los datos, ¿sí? Bueno, entonces también una de las cosas que ustedes tienen que tener cargada y que les expliqué en el video, y que sí la tienen que cargar desde ya, es en planes de estudio, ¿sí? Vieron que ustedes crean un plan de estudio, bueno, ya tienen el plan de estudio con las actividades, con las correlativas, y asignaron el certificado, ¿sí? Dijeron, bueno, este plan de estudio, vamos a buscar, vamos a usar la última versión. Este plan de estudio ya tiene sus correlativas, ya bueno, está revisado, y lo que hacen ustedes es asignarle el certificado que va a otorgar este plan, ¿sí? En este caso es el certificado de técnico universitario en programación. Hay una parte acá que se llama resoluciones, ¿sí? Donde ustedes, después que migremos, y esto lo digo para cuando migremos de Guaraní 2 a Guaraní 3, van a tener que entrar plan por plan y cargarle el dato de la resolución ministerial o de la resolución de la CONEAU, ¿sí? Según el que ustedes tengan. Esto es por plan. Si ustedes tienen la Tecnicatura Universitaria, plan 2020, y tiene otra resolución ministerial, bueno, entonces tendrán que ir al plan 2020 y cargar ahí la resolución ministerial, ¿sí? Entonces, por cada plan, ustedes tengan activo, vigente, y que sepan que va a haber ellos, ustedes tienen que cargar esta información, que es la resolución ministerial y resolución de CONEAU, según lo que tengan, porque este es uno de los datos que busca CISER, ¿sí? CISER, cuando le ponemos el número de identificación del egresado, uno de los datos que viene a buscar es el número de resolución, ¿sí? O CONEAU. O las dos, la verdad no los probamos todavía, pero entra acá a esta parte y saca esa información. Así que decirle a la gente que de las áreas de alumnos, que cuando se migren de las áreas de alumnos de grado y posgrado, que cuando estén en Guaraní 3
van a tener que sentarse a ver certificado por certificado y cargarle la resolución, ¿sí? Y es por plan, ¿sí? No es por título ni por propuesta, sino que es por plan. Así que bueno, esto sería lo último que... Bueno, y después decirle que acá hay reportes, ¿sí? Donde ustedes pueden ver, hay diferentes reportes por colación, por trámites, por estado de trámite, ¿sí? Diferentes reportes que están, pero como digo, bueno, este es un circuito que lo va a manejar más la gente de control curricular y título, pero ustedes tienen que tener conocimiento de cómo se trabaja. Después acá en el reporte, que es la ficha de la persona, no, era otra persona, pero acá hay una parte que dice certificados obtenidos, en este caso no, porque no egresó, sí, pero acá van a poder ver los certificados que la persona, ¿sí? Técnico en tanto, licenciado en tanto, profesor en tanto, ¿sí? Ustedes pueden ir viendo ahí, ¿sí? Y después está la parte de la bitácora, que les comentábamos, ¿sí? Yo no sé con cuál alumno trabaje. A ver, vamos a buscarlo para que vean. Fíjense en que si voy a la parte de certificados obtenidos, esta persona ya obtuvo el certificado de técnico universitario en programación, ¿sí? Egresó tal día con tal promedio, y bueno, el número de expediente. Y después podemos ver la bitácora, ¿sí? Que bueno, son todas las actividades que le fuimos cargando en la bitácora, ¿sí? Y acá lo podemos ir viendo. O sea, las personas dicen que solamente pueden ver información, si quieren editar alguna, lo hacen desde la operación administrar persona. O sea, si quieren cargar algo en la bitácora, lo tendrán que hacer desde acá, desde administrar persona, ¿sí? Y después otra cosa importante, también, que me estaba olvidando, pero está en el video, es que por medio de un parámetro, nosotros primero, a diferencia de Guaraní 2, la calidad no es activo o pasivo, ¿sí? En Guaraní 2 teníamos el alumno activo, el alumno pasivo, el alumno que abandonó y el egresado. En Guaraní 3 no, estado activo o pasivo. Y muchos motivos por los cuales lo podemos poner en pasivo. Hay un parámetro que me dice si el alumno, una vez que inicia su trámite de egreso, esa calidad de activo pasa a pasivo o no. Obviamente que va a pasar si decimos que sí va a pasar a pasivo, obviamente va a ser para un título final y no un título intermedio, porque si es un título intermedio y yo lo pongo como pasivo, no le voy a permitir que se siga inscribiendo para terminar de realizar las actividades de los otros años que le faltan para obtener el final. Entonces, esto es, y la calidad cambia a pasivo, ¿sí? Y si decimos que sí, el móvil le pone es por egreso, ¿sí? Sabemos que esa persona pasó a pasivo porque egresó. Así que bueno, ahí hay que tener en cuenta el título, si es un título intermedio o es un título final, no si es un título de pregrado, porque el título es de pregrado, pero es final, ¿sí? Así que bueno, eso tengan en cuenta, que el parámetro ese, por cómo lo tenemos configurado en Guaraní 2, también va a estar configurado en Guaraní 3, que lo pase a pasivo, porque así está configurado en Guaraní 2. Le cambia la calidad, ¿sí? Así que bueno, no sé si se entendió, si hay alguna duda, pero bueno, todo esto que les comenté está en los videos, vean,
y van a tener 2 prácticos para resolver, uno que es de la parte de constancia y certificado, y la otra que es de la parte de egresos, y bueno, con eso ya termina. A ver, ¿alguna duda? Hola Marcela. Sí, Aquiles. No, en realidad, más que duda, agradecerles a todos, porque la verdad que el curso yo creo que nos ha servido muchísimo, y bueno, y aparte agradecerles porque me imagino el trabajo de ustedes, que seguramente tienen los conocimientos, pero han tenido que preparar las clases, así que la verdad que, bueno, quería agradecerles que, bueno, digamos en ese intento de que para que cada uno de nosotros sea mejor en su lugar de trabajo, ¿no? Así que, bueno, gracias por el curso, digamos. Marcela, yo quiero pedir la palabra. No sé si se me escucha. Hola. Sí, se te escucha. Ah, bien, gracias. Creo que Marcela no está. Marcela se le cortó el internet otra vez. Ay, qué mal. Bueno, si Bueno, quieren esperemos un poquito. sí, No sé prefiero cuál que esté era la... Marcela. Bueno, no sé si hay otras dudas. O lo voy exponiendo, porque bueno, ella más o menos ya sabe. Bueno, yo en primer lugar también me quería sumar a lo que dice Aquiles, agradecerles por el material que han presentado, que han editado, y que eso lleva tiempo obviamente, así que bueno, agradecerles. En su mayoría ha sido muy claro, bueno, todo el material ha estado muy claro. No sé si está con acceso restringido en YouTube. Si no, les pediría si lo pueden poner para que lo podamos acceder finalizado el curso. Eso por un lado. Hola, ¿me escuchan? Esperen un ratito porque se me cayó internet. ¿Sí? Aquiles, no sé qué estabas diciendo y había dudas en el chat. Perdón, pero justo se me cortó internet. No, Aquiles. en realidad lo que decía bueno, les quería agradecer, digamos, al equipo, digamos, que había dado el curso, por esto que acaba de decir también Claudia, que el trabajo y la dedicación de ustedes y preparar, y bueno, la cantidad de alumnos que hay, y que seguramente para corregir todo, y la paciencia para, qué sé yo, para responder, cuando, como en el caso mío, de tantos otros, al final uno mandó algo equivocado y tuviste la paciencia de esperar, y bueno, y después todo, digamos, el aporte didáctico de conocimiento, que seguramente yo decía que sirve para que cada uno de nosotros sea un poco mejor en la universidad, ¿no? Y que aporte, digamos, algo mejor, digamos. Entonces, ustedes han sido los mediadores de lo mejor, de lo que queremos que sea una universidad mejor. Así que, bueno, por todo eso, digamos, gracias, ¿no? Bueno, gracias Aquiles por tus palabras. Espero que, bueno, que el curso les haya servido y bueno, hayan podido tener, no sé, los conocimientos que pretendemos que tengan de Guaraní 3, ¿sí? Bueno, sí, la verdad que fue un curso que se planeó así de un día para el otro, y bueno, de un día para el otro nos tuvimos que sentar a armar videos, y bueno, con todas las dificultades que hay en el medio, ¿no? Porque bueno, ustedes están viendo que hoy tengo un problema con internet, y eso también en los videos repercutía porque estaba grabando y se me cortaba internet, y bueno, volver a grabar el video, volver a buscar el ejemplo, la verdad que se complicaba. Así que bueno, no sé si había, gracias a Aquile, y gracias a todos, bueno, por sus palabras. A ver, en el chat, no sé si había algo. Sí, Silvia decía, a ver si lo tengo No acá. sé si había algo. En posgrado es obligatorio y en grado también, creo que se refería a la resolución Sí, ministerial de los certificados.
Sí lo contestaron. Sí lo contestaron. Pero yo decía otra cosa, pero quisiera, no sé, Sí, si no hay espera, más dudas, decirles. si no sé, Janine, ¿hay alguna más, otra duda? Sí, Yo no acá veo acá el chat. Nélida pregunta, ya no Sí. está la solapa observaciones en G3, pero no sé a qué se refería. Sí, Nelida, esa es una solapa personalizada en Guaraní 2, a eso se refiere. No está en G3, para eso está la bitácora. La reemplazamos con la bitácora. Liliana José, registro de tesis, sí lo vimos, pero hay un circuito de tesis, así como un circuito de egresados, así que bueno, ya lo vamos a ver en un futuro, ¿sí? En algún otro curso, pero sí hay un registro de tesis que tiene un circuito como la parte de egresado. Bueno, antes de darte la palabra, Silvia, comentarles que esta es la última clase. Quedan prácticos todavía que se están cerrando en estos días. Calculamos que la semana que viene, después que se cierren todos los prácticos, vamos a poder informar la situación que tiene cada uno, ¿sí? La situación con la que terminaron en el curso. Para los que pasen al examen final, ya vamos a establecer una fecha. Yo me voy a seguir comunicando con ustedes mediante Moodle, así que todo lo que ustedes quieran consultar en Moodle, vamos a seguir con el Moodle, el sistema va a seguir para que ustedes se sigan capacitando, van a seguir los videos, así que yo les voy a estar informando por Moodle, estén atentos, cuál es la condición de cada uno, como les dije, los voy a publicar en un archivo PDF, donde van a estar todos, y la condición de cada uno, y ya vamos a fijar una fecha de examen. Por ahí una fecha tentativa podría ser el 10 de diciembre, pero por ahí si hay algunas dudas o algo, la podemos usar para consulta y al miércoles siguiente hacer el examen. No queremos ir mucho más allá porque si no ya vamos a estar con fin de año encima. Así que estén atentos a Moodle, que yo me voy a comunicar por ese medio, porque es el único medio que tengo para comunicarme con todos, así que por más que ustedes sienta que ya han aprobado, que ya tienen la cantidad de prácticos aprobados, sigan entrando para saber la información, y los certificados, bueno, ya los que obtuvieron certificados, ya veremos con Dionisio cuando se los entregamos, ¿sí? No sé, que había una consulta acá a seguir estando disponible, ¿sí? Así que bueno, no hay problema con eso, van a poder seguir entrando. Y acá los prácticos, recuerden que los prácticos tienen que estar aprobados con el 100%, ¿sí? Así que si sacaron 3 sobre 5 no está aprobado, si sacaron 5 sobre 5 está aprobado. Bueno, no sé quién quería hablar, si hay alguna duda. Ahora sí, Marcela, ¿puedo hablar? Sí, habla, te escucho. Bueno, yo reitero nuevamente el agradecimiento por el tiempo que han destinado a editar los videos, que me han parecido bastante claros. Eso lo dije justo cuando te caíste. Lo que sí, también me queda la duda, bueno, no es la duda porque ya me la aclaraste, sobre cuál es el porcentaje de aprobación de cada práctico, o sea, por más que el puntaje sea 7, si hiciste un 6 está desaprobado. Bueno, decir esta consideración que me parece importante para futuros cursos, que se debe tener en cuenta cuál es el conocimiento previo con el que ingresa el que cursa. Muchos sí conocíamos SIU2, muchos no conocíamos el SIU, muchos sí teníamos contacto con plataforma Moodle y sabíamos cómo mandar o no mandar los prácticos, por eso hubo gente que sí pudo mandar y gente que no pudo hacerlo, por más que tenía el archivo.
Bueno, eso puede haber generado muchas cosas, mucha gente entró con muchos intereses, un interés común seguro, que es el de aprender Sioux Guaraní 3. Lo que sí, bueno, yo no comparto que un práctico, si tenía 7 puntos y te sacaste 6, esté desaprobado. Realmente no me parece que traduzca lo que uno pudo aprender o no, y que eso se tome para tener una certificación, ya sea de asistente o de aprobación. Y en ese mismo sentido, quisiera pedirle al equipo entero que está a cargo de esta capacitación, si pueden tomar la resolución de aprobación de este curso, donde dice claramente que se toma el examen. No hay ahí una explicitación de cuál es la condición para acceder a ese examen, y en vistas de que Moodle también te da la facilidad de poner algún examen tipo multiple choice para que la corrección sea más bien automática y no genere mucho más trabajo para ustedes, creo que sería posible que para todos los que podamos acceder al examen lo hagamos, independientemente de los prácticos aprobados. Esa es la única solicitud que les hago. No sé si hay aquí alguna persona que no llega a los 19 prácticos aprobados. Bien, Ya Silvia. termino, Marcela, ya A termino. ver. Ya termino, déjame terminar. Si hay alguna persona, porque creo que no es un caso, también creo que eso colabora a que este curso tenga un impacto importante, porque como dije y repito, me parece que la forma de evaluar con el desaprobado y aprobado no traduce lo que hemos aprendido en este curso. O sea, mucha gente Mira, Silvia, capaz que no tiene aprobado. ahora, Déjame terminar, Marcela, por sí, favor. porque se nos acaba el tiempo. Sí, perfecto, ya termino. Me parece que muchos de los que acá están no tienen los trabajos aprobados, pero saben un montón del Sioux, estoy segura. Pero como figura aprobado y Mira, desaprobado no van a tener ningún certificado. Yo pido que consideren la resolución de aprobación de este curso, que no estipula condicionamiento alguno y dice claramente que se tomará examen final. Eso nada más. Gracias. mira, te contesto. Las pautas las establecimos con Dionisio después que salió la resolución. ¿Por qué? Porque en un principio dijimos, bueno, vamos a darle un certificado de asistencia a todos los que estén conectados en la clase virtual. El Zoom puede hacer esa tarea de manera automática de decirnos quiénes son los asistentes, pero después nos dimos cuenta que muchos se conectan desde laboratorios, ¿sí? Entonces son 10 mediante una conexión, o son 2 en una computadora, y muchos a veces no nos pasaban los datos de quiénes son los que estaban conectados, otros me lo pasaban por privado a mí, por privado a Dico. Entonces se nos hizo complejo decir, bueno, la asistencia la vamos a tomar con la simple ver con que estaban conectados en Zoom. Nos pasó que finalizábamos las clases, nos quedábamos conectados y había muchos que seguían conectados. Eso nos dio la pauta de que muchos se conectaban y se iban, y dejaban justo darle un certificado de asistencia a lo que llamábamos un alumno fantasma, ¿no? Por decirlo así. Entonces, con Dico nos replanteamos, más allá de lo que dice la resolución, y dijimos, bueno, para darles el certificado de asistencia, vamos a exigir un porcentaje de trabajos prácticos aprobados y presentados, y le vamos a dar un premio también a aquellos que cumplan también con ciertas condiciones y que demuestren que han estudiado, y no lo vamos a llevar a la instancia de examen, sino que le vamos a dar un... Marcela, disculpa, pero se te corta, qué lástima. Dijo que no. Entonces esas pautas, por ejemplo, no las vamos a cambiar al día de hoy. Marcela, se te escucha cortado. Sí, es el problema que tengo con internet. Si podés apagar la cámara, es muy probable que mejore tu audio.
Bueno, acá estoy de nuevo estoy acá de nuevo desde de la computadora. A ver. Bien. Ya para finalizar, les comentaba eso, que las pautas fueron establecidas en conjunto con Dionisio y Janina. Ellos dieron también el visto bueno, no es que las establecí yo sola. Y se las dimos a conocer en la segunda clase, nadie se opuso. En cuanto a los prácticos, les pusimos un puntaje para que ustedes vean, bueno, a ver, sobre 5 y me saqué un 1, quizás me está faltando estudiar un poco más. Los prácticos que están desaprobados es porque realmente no los entiendo a veces porque estaban desaprobados, porque se les pedía subir tal reporte, le dábamos el nombre y apellido del reporte y aún así subían otra cosa, donde ese reporte estaba explicado en el video, lo habíamos explicado en la clase cómo tenían que hacerlo, y sin embargo subían otra cosa. Los cuestionarios se autoevalúan solo, ya que vos hablabas de los múltiples choice, los cuestionarios se evalúan solo, entonces el porcentaje para aprobar el cuestionario es tener el 100%, porque si no, también tendríamos que decir, bueno, por cada respuesta incorrecta vamos quitando un punto, y eso no lo hicimos, ¿sí? Hay cuestionarios donde, por ejemplo, tenías 10 preguntas y te decíamos, bueno, seleccionar las correctas, y las correctas, por ejemplo, eran 5, y ustedes seleccionaban 5 correctas, que estaba bien, y además seleccionaban otras 3 que no eran las correctas, pero el sistema les asignaba el puntaje total. En ese sentido no dijimos, bueno, mira, asignó 5 correctas, pero puso 3 incorrectas, le restemos puntos y que queden desaprobados. En ese sentido no lo hicimos. Veo muchos cuestionarios donde están las respuestas correctas y además hay otras que no son correctas, pero aún así está aprobado el cuestionario. Y después, bueno, también con respecto a, fuimos exigentes por decir, bueno, si a ustedes les pasan un calendario académico y dice que el alumno se tiene que inscribir de 10 al 20 y ustedes me ponen que la inscripción comienza el 15, después el día 10 van a tener una cola de alumnos que van a decir no me puedo inscribir al sistema, entonces ustedes por ahí lo que hacen mucho es decir, bueno, llamemos al centro de cómputo y decir el sistema no funciona, no lo deje inscribirse al alumno. Entonces la idea es que ustedes solos busquen cuál puede ser el problema. A ver, ¿por qué no lo deje inscribir al alumno? Y habré creado la mesa, habré creado la comisión, la habré activado, habré puesto las fechas correctas, que ustedes solo busquen la solución y cuando no encuentren, no puedan porque ya no la encuentran, bueno, recién ahí recurran al centro de cómputo. Así que y tampoco era conocimiento previo saber guaraní 2, nunca dijimos que tenían que conocer guaraní 2. Evaluado mucha gente que son de otras áreas que nada que ver con el área de alumno, gente que no conoce guaraní 2, y recién está aprendiendo a conocer y a manejar guaraní 3, y la verdad que tuvo un rendimiento excelente, excelente. Tengo gente que no las conozco personalmente, pero sé que no son de las áreas de alumno, y tienen todos los prácticos aprobados, los planteos que hacían, que me mandaban, se notaba que estudiaban, porque decían, mirá, hice tal cosa, yo vi en el video que esto aquí, allá, y ahora quería hacer esto, pero me generó la duda, entonces eso demostraba un estudio, ¿sí? Y esa gente al día de hoy tiene todos los prácticos aprobados. Así que es eso, decirles que simplemente desaprobamos a aquellos que vimos que no respetaban una consigna de un práctico, por ejemplo. No respetaban una fecha, le dábamos un calendario y lo único que tenían que hacer era transcribir eso que le habíamos dado en el sistema, cuando en los videos estaba explicado para qué servía cada campo, para qué era cada campo y qué pasaba si ponían una fecha mal en alguno de los campos. Así que yo creo que hemos sido justas con Janina a la hora de corregir. Y bueno, y como les dije en un principio, el objetivo del curso no era la obtención de un certificado, ni que tampoco ustedes aprendan dónde hago clic
sino que ustedes entiendan de qué se trata el Guaraní 3, entiendan los conceptos de Guaraní 3, y sepan cómo resolver las situaciones que se le van a presentar día a día, todos los días, en el área de alumno, porque Guaraní 3 es una herramienta de trabajo para ustedes, y que tienen que conocerla y tienen que seguirse capacitando, ¿sí? Más adelante daremos otros cursos, veremos otras temáticas, como nos pidieron ahí, circuitos de tesis, y lo único que le pedíamos para hacer Guaraní 3 es tener un conocimiento previo de algunos conceptos como parámetros, requisitos de proceso, responsable académica, actividad, unidad de gestión, que les dijimos en la primera clase, les pasamos los videos, pero nunca les dijimos que tenían que tener un conocimiento de guaraní, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, Sí. eso es lo que les quería comentar. Marcela, no me comprendiste muy bien cuando me refería a los conocimientos previos, pero ya no importa porque ya lo dije muchas veces y bueno, ya no voy a insistir más. Lo que sí, no veo cuál sería el problema de que podamos ingresar al examen todos, porque me parece que en el examen sí podríamos dar cuenta de lo que sabemos o lo que no sabemos, o sea, y no me parece que eso genere más trabajo para ustedes, realmente. No comprendo por qué no se respeta la resolución. La resolución dice claramente que se toma el examen final. Eso dice, bueno, claramente, ni más ni menos. O sea, eso es lo que no comprendo, ¿sí? Pero bueno, el tema de los conocimientos previos y de cómo encaran la formación, ustedes como formadoras, y cómo encaran la evaluación, la autoevaluación, etcétera, son conocimientos puramente pedagógicos que no vamos a discutir acá. por eso, Porque son ya está pautas visto que, que no hay son problema. pautas No hay problema, que Marcela, no hay problema. establecimos Yo y lo no que la sí me vamos a gustaría cambiar. saber es qué fundamentos para no cumplir lo que dice la resolución de aprobación del curso. Si quieren yo se las comparto, porque muchos de los de acá siguen preguntando si qué porcentaje hay que tener y no sé qué más. Bueno, claramente es 19 prácticos aprobados en su totalidad, 100%, eso es lo que entendí. Recién, Marcela, te referiste a que habían cuestionarios que estaban aprobados por más que no tengan todos los puntos. ¿Eso dijiste No, o yo no, entendí mal? que había Para mí cuestionarios. era... No, Claro, vos dijiste entendiste, claramente, si no no, están todos entendiste los mal. A ver, cosas. déjame que te termine de explicar. Te Bueno, estoy perfecto. diciendo que había cuestionarios donde le poníamos 10 preguntas, por ejemplo, y le decíamos, de estas 10 preguntas, marque cuáles son correctas. Y eran correctas solamente 5. Y marcaban 5 correctas, entonces el sistema le daba 5 puntos, le daba aprobado, pero a la misma vez me marcaban otras oraciones, otras respuestas que no eran correctas. Y nosotros ahí podríamos haber dicho, bueno, marcaste 5 correctas, pero marcaste 3, te voy restando y tenés 2 puntos y no te lo doy aprobado. Y no hicimos eso. Dijimos, bueno, marcó las incorrectas, no importa, ya está, marcó las correctas, se lo demos como aprobado al cuestionario. Entonces a lo que voy es que tuvimos bastantes consideraciones con ustedes, respondimos todas las preguntas que llegaban a Moodle. Yo particularmente siempre estuve atenta a decir cuándo cierra el práctico. Hoy domingo cierra el práctico. Y hasta el día domingo a las 9 de la noche, 10 de la noche, estaba atenta al Moodle para ver si alguien había mandado un mensaje diciéndome, Marcela, envié mal el reporte, subí otra cosa que no estaba bien, ¿me lo podés volver a borrador? Y estaba atenta hasta el último momento. Y eso pueden darte fe muchos de tus compañeros. Yo particularmente, Silvia, vi tus prácticos y los revisé, y la verdad, tus prácticos no daban para darte como aprobado porque no cumplías con el objetivo ni el conocimiento que se pedía tener en el práctico. Por eso se desaprobaron tus prácticos, ¿sí? Hay otros prácticos que sería injusto dártelo aprobado porque hay otros prácticos que están excelentes. Es más, hay muchos prácticos donde yo les decía, expliquen detalladamente con sus palabras, y lo que hicieron mucho fue leer la documentación y escribir lo que dice la documentación. Y yo se los di por válido. ¿Por qué? Porque esa gente se tomó el trabajo, no me explicó con sus palabras, pero se tomó el trabajo de leer una documentación o de escuchar un video y escribir lo que decíamos nosotros o lo que dice la documentación. Y está perfecto, está válido. Pero hay gente que no me respondían las preguntas.
Entonces, ¿cómo sé yo si saben o no saben? Si le estoy haciendo una pregunta y no me la respondieron. ¿Eh? Entonces, yo creo Marcela, que disculpa, pero no sé en dónde te asentás vos para decir o creer que una persona no vio o vio el video. O sea, en los cuando uno prácticos, hacía la en los consulta, prácticos, o sea, primero que nada, me parece de muy mal gusto que me digas cuál es mi situación frente a todos, porque no sos respetuosa de mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Primero eso. Segundo, muchas consultas mías, yo había visto los videos y vos me contestabas, tenés que ver el video. Esa era tu respuesta. Y yo porque no creo ahí que fue, estaban las no creo que respuestas. A fue, ver, no tu creo que fue pregunta, la respuesta que me diste solo a mí, ¿sí? no, a Pero te lo varios digo le con di, todo respeto, y te lo digo con todo respeto, ¿por qué? Porque a futuro vos vas a estar a cargo de otros cursos, ¿sí? Seguramente. Y cuando yo hablo de que tenés que tener en cuenta las condiciones en las que ingresan las personas que estamos cursando, por ejemplo, tendrías que tener consideración de aquellas personas que no han podido mandar porque no han apretado el botón que decía enviar, tuve confirmar el consideraciones. envío, etcétera, ¿Eso cómo sabes porque vos? esas personas no conocían Moodle. No, Tuve porque esas personas no consideraciones. quedaron. Esos Yo conozco prácticos personas a las los que no les corregí. recibiste el A ver, práctico Silvia, porque no lo pudieron mandar no, no, en no, no, tiempo y no. en forma y ya cerró y dijiste, no, no, lo hacemos para la próxima vez, pero ahora No, te no, estás, porque a ver, ya cerró la cuando fecha. el plazo En se otro caso cerró, había un archivo que tenía fecha, fecha de cuándo había sido guardado y no permitiste que la persona lo mande a ver, porque se había Silvia, equivocado mira, y había mandado escúchame. otro archivo y eso es un práctico Bueno, desaprobado. primero, es un Entonces, hay práctico, muchas cosas que yo podría decir de este curso, está bien, no las voy a decir, me las voy a callar, porque vos como como quieras. docente a futuro lo vas a aprender con la experiencia, ¿sí? ¿Lo puedo aprender o no? ¿O Eso voy por a un seguir siendo lado. igual? Eso es cuestión Eh, mía, no es eh, tuya. Y sí, después Marcela, todo te bien, quiero aclarar pero que me los... parece de muy mal gusto y de pésimo gusto que digas que mis prácticos no daban y que no sé qué Bueno, más y que pero no es que sé te qué estás cuánto, si vos ni quejando, te sabés estás el tiempo quejando, que yo destiné, el tiempo, yo no me estoy quejando, yo he sido respetuosa en todo tiempo. te estás En todo quejando momento fui porque no se te respetuosa, no me aprobaron los estoy quejando. prácticos. Discúlpame si lo Porque trataste, de 6, de 7 sacaste 6. de lo, pero no significa que no sepa nadie que no haya visto Marcelita, los cursos, Sí, o pido la sea, palabra, sí, perdón, es Mirta, terrible esto, o sea, me parece un Mirta, atropello Silvia, Chicos, realmente, perdón, buenos días. lo Pedimos la siento mucho si mis palabra. palabras pido se han la, Los tomado tenemos que Mirta, mal, no retirar. es la intención. Mirta, perdón, Fede y Mirta, Marcela, Graciela. ¿sabe qué, Perdón, sabe qué, quiero sabe qué aclarar es lo una... No, que no, digo yo? perdón, No, Fede. no. Una última cosita, por favor. Sí, Va a haber una segunda corte de este curso, sí, obvio que sí, que es para el año. el año que viene, perfecto. Porque bueno, en la segunda corte, ahí todos van a poder evacuar todas las dudas, van a poder pasar el curso. Es un curso Guaraní 3, los que conocemos Guaraní 2 y Guaraní 3, sabemos que no es sencillo la filosofía del sistema Guaraní 2, mucho más la de Guaraní 3, que es de alto vuelo. Nosotros tenemos que estar mentalizados, como dije alguna vez, en nuestra cabeza, tener ese cambio de paradigma. Entonces, es muy bueno el curso de alto vuelo, como lo dije, y esto no conoce, que no sabe el mundo guaraní. Esto es tecnología de última, de avanzada, y bueno, seguramente vamos a tener un montón de inconvenientes, pero es la buena voluntad de cada uno de nosotros en que esto llegue a buen puerto y caminemos como estábamos caminando a caminar con el Guaraní 3. Dale, Fede, yo gracias, Independientemente, sí, independientemente de todo esto, cómo le fue a uno, cómo le fue a otro, obvio. es muy bueno y quería agradecerles porque no es Dale. sencillo dictar este curso y bueno, desde ya les agradezco a Janina, a vos, toda la buena predisposición que tuvieron. Nada más Bien. eso era todo y que bueno, Gracias, ya me Fede. Marcela, por favor, 2 segunditos nada Sí, más, sí, que hay un nos Graciela, tenemos inconveniente. te que escucho. retirar acá del área de alumnos.
era fundamentalmente agradecerles y felicitar a todo el equipo de SIU por el esfuerzo. La verdad que nos estén respondiendo en horas de la madrugada, la corrección de un práctico habla de la dedicación y del compromiso de ustedes, puesto de manifiesto. Sé que es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo compartido del equipo SIU y de todo lo que asistimos a la capacitación. Entendemos es un sistema complejo para aquellos que no tenían conocimientos previos también, pero han logrado hacer una síntesis y un compacto de lo más importante, así que bueno, nada, era eso, valorar el esfuerzo, agradecerles a ustedes la siempre buena disposición para responder nuestras preguntas, nuestras consultas, incluso fuera de este ámbito que estaba establecido para la capacitación. Gracias Bien. Marcela, gracias Janina No, y al gracias equipo a de ustedes. SIU completo, y sabemos que esto es un inicio, no es una capacitación final, pero creo que si el objetivo era poder introducirnos a lo que es el G3 y con la migración esperada en el mes de enero o febrero, de mi parte creo que la tarea está cumplida. Así Bien. que bueno, muchas gracias. No, y bueno, gracias. nos tenemos que retirar. Gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Yo Buen día. lo único Disculpen. lo único que quería aclarar es con respecto a los prácticos, que los prácticos tuvieron a pedido de ustedes mismos varios tiempos para ser entregados. Por eso no aceptaba prácticos fuera del plazo, por ser respetuosas por sus compañeros que sí se habían tomado el tiempo de realizar y entregar el práctico en el tiempo correspondiente. Hay muchos prácticos que no fueron enviados porque no hicieron clic en el botón enviar, y esos prácticos están corregidos porque los corregí, y muchos de ellos están aprobados o están como presentados. Pero sí tuve en cuenta aquellos prácticos. Hay un compañero de ustedes que puede dar fe de eso, que les corregí un práctico que no habían enviado porque se habían olvidado hacer clic en el botón enviar, y sin embargo se los corregí, y todos esos prácticos están corregidos. Les quería aclarar eso nada más. ¿Sí? No sé quién más quería hablar. Sí, en un momento, no sé si Bueno. Buenas, disculpa Marcela. Sí, sí, sí. Buenas. Mira, soy María Clara García, yo trabajo en el Centro de Lengua. Me pareció muy lindo el curso, a pesar del poco tiempo que hemos tenido para disfrutarlo, especialmente yo no lo pude disfrutar como hubiera querido. Estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas que decís, lo único que no coincido en los criterios de evaluación, ¿sí? Pero es por el simple hecho de, por ejemplo, ahora acabo de entender, yo dudaba 10.000 veces antes de mandar un cuestionario para no desaprobarlo, y resulta que ahora también si hubiera puesto 10 y yo sabía que eran 7 las correctas, si hubiera puesto las 10 no importaba, iba a estar aprobado igual. O sea, me siento mal por eso. O sea, los criterios de evaluación no coincido. El curso estuvo genial, la disposición de ustedes se los agradezco de corazón, porque la verdad que estuvieron 100% predispuestos a trabajar con nosotros, a ayudarnos a progresar en este sistema, pero los criterios de evaluación, la verdad, no coincido con los criterios, ¿sí? Muchas gracias Marcela, muchas gracias No, equipo. de nada. Y bueno, De muy, nada. muy amable. Bueno, de nada. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Hola, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, no, con respecto al curso en general, sí se entendía, los videos estaban más que claros, lo escuchamos varias veces. Para cualquier tipo de práctica o resolución, especialmente cuando había que practicar con el aplicativo. De eso, bueno, particularmente hablando, he tenido algunas dificultades, algunas respuestas de parte tuya, Marcela, que bueno, sí, me di cuenta y digamos, y doy cuenta de que ahí estuve un error mío. La cuestión pasa en el cual, cierto, yo comparto esta parte de los cuestionarios y que debido a eso no llego, digamos, ni siquiera a la instancia de un certificado de asistencia, porque actualmente bajo estos criterios de tener el 100% de todos los prácticos, pese a que estoy presentando a todos, tengo un total de 12. Y muchas veces de esto se debe a los cuestionarios que llegó solamente, salvo en uno que saqué 2 de 5 o 2 de 7, si no me equivoco. En los demás habré sacado 6 de 7, 4 de 5,
o sea, por un error. Entiendo, digamos, el planteo que ustedes realizaron, lo comprendo, pero me cuesta, digamos, que por eso, por esos puntos, por eso, por esa pregunta, me perjudica totalmente y ni siquiera poder participar de esta instancia de evaluación. No es que no sepa, no comprenda o no he quedado claro, sino que por un error, que solamente marqué una respuesta mal, o no marqué la respuesta porque puede haber pasado eso, me pasó, se me considere desaprobado esa parte de ese cuestionario, que me ocurrió como 2, 3 veces, no sé cuántas veces ya vamos teniendo esa parte, y lo puedo dar cuenta. Sin embargo, he visualizado que en otra instancia de un cuestionario anterior, en los primeros meses, creo que el mes de octubre, de 5 respuestas marqué 4 y aún así se me dio como válido. Yo no sé si fue un error de cómputo del sistema o si fue, yo creí que realmente fue una consideración. Digo, bueno, me equivoqué en una, es solamente una respuesta y aún así me valoraron como 100%, lo cual es valorable. Pensé que era así, porque no estamos hablando de 2, 3, 4 respuestas incorrectas, que ahí sí podemos dar cuenta de que sí, me falta a mí, me falta, digamos, profundizar, me falta escuchar, me falta estudiar. No es el caso, como me ocurrieron en los siguientes prácticos que salieron bueno, me pasó eso. Respondí 6 de 7 o 4 de 5. Siempre estuve a una. Salvo en un práctico que eso sí doy cuenta que estuve a 3 o 4 respuestas de completar bien el práctico, y eso sí hago mera culpa. Entonces eso, comparto, digamos, la idea de Silvia en el sentido esto de darnos una oportunidad quizás de una instancia nueva de evaluación, porque no es que no estuvimos presentes, no es que no pudimos hacer el curso, lo hicimos, pero bueno, falló o faltó Sí, una respuesta, eso sí, Darío. te queda, digamos. Yo lo que estaba pensando es como una nota conceptual. Yo sí sé que particularmente vos, porque vos fuiste una de las personas que hacía muchas consultas por Moodle y planteaba muchas situaciones. Yo no te conozco personalmente y no sé si en qué área trabajás, eh, Del posgrado pero encima, cero en posgrado. conocimiento. Bueno, ¿en posgrado de qué facultad? Humanidades. Humanidades. Bueno, yo si pudiera, o sea, si tendría que dar una nota conceptual para aquellos que no llegan, lo puedo hacer, pero no todos van a pasar en esa instancia porque yo a lo largo del curso fui viendo quién estudiaba, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo veía en los prácticos, y como decís vos, veías en los cuestionarios que de 7 te había sacado 6, y se notaba un conocimiento, y por las clases de consultas que ustedes hacían, ¿no? Situaciones que planteaban que iban más allá de los prácticos, que eran pruebas que estaban haciendo. Entonces yo puedo considerar una nota conceptual por cada uno de ustedes, ¿sí? Y por ahí rever si en esos casos se puede pasar a la instancia de examen. Así que, pero bueno, como digo, no todos, porque no vi reflejado en los prácticos que muchos hayan estudiado. Que algunos marcaban cualquier cosa por el simple hecho de marcar y a ver si tenían suerte. Otros me presentaban cualquier cosa con tal de que el práctico quede presentado y sumar un práctico presentado, pero no sé si se equivocaban o no. Así que bueno, yo voy a plantearle esta situación a Dionisio de ver para aquellos que están en el límite, pero una nota conceptual, porque yo estuve trabajando con ustedes estos 2 meses, como otros de tus compañeros, plantearon muchas situaciones, hicieron muchas preguntas, muchas consultas, y a veces me da una pena de que no lleguen a la instancia del examen o no obtengan un certificado. Entonces decirles que voy a pensar eso, lo voy a plantear con Dionisio, y bueno, por ahí podés pasar a la instancia de un examen si veo tus prácticos y puedo establecer una nota conceptual, ¿sí? Bueno, perfecto. Así que bueno, pero no todos.
Para No, mí, no, por supuesto, entiendo. no, o sea, vos sabés lo que es una nota conceptual, ¿sí? Es decir, Sí, bueno, quién trabajó y quién no. Entonces no todos. gracias. Así que no, de nada. Yo también particularmente les quiero comentar de que con Janina recibimos mediante mail agresiones que no tienen que ver con el curso, simplemente quejarse del timbre de voz que tenemos, lo cual, bueno, es de voz que tenemos. No podemos ir a tener otro timbre de voz ni hacer un curso de locución para tener voz de locutoras en el video. Que monótono, perdón, pero haciendo un curso de motivación personal y tratando de levantarles el ánimo. Así que bueno, lo dictábamos al curso como creíamos que lo estábamos haciendo, nuestros conocimientos, que nosotros transmitirles nuestros conocimientos, también tuvimos que estudiar y también nos tuvimos que capacitar. Videos del SIU, concursos del SIU, donde también respondíamos cuestionarios mal, y no se nos dieron por aprobado, no nos dieron ningún certificado, pero simplemente adquirimos conocimiento. Y también nos llegaron a decir de que por ser egresadas de la carrera de LAS, carecemos de pedagogía. Que bueno, a ese nivel tuvimos que aguantar las cosas, por los cuales, bueno, supongo que haré informe con nombre y apellido a las autoridades, porque consideramos que eso no tiene que ver con el curso, ¿no? Que ustedes me digan si la forma de evaluación, video muestren más casos prácticos, o preferimos que muestren diapositiva, o preferimos que en las clases no muestren nada y solamente hablemos, o muestren, no sé, más casos prácticos, eso sí, pero llegar a agredirnos por el timbre de voz o agredir por la profesión que tenemos, de la cual nos sentimos a gusto y estamos orgullosas, de que carecemos de pedagogía, la verdad me parece una agresión hacia nosotras. Eso yo se lo informé a Dionisio, en alguna oportunidad lo informaremos a las autoridades con nombre y apellido, porque la verdad consideramos que no tenemos por qué callarnos ante esta agresión, ¿no? Porque yo me la tuve que bancar un fin de semana, donde podría haber estado con mi familia, y estaba respondiendo los mensajes, y recibí ese mail donde me planteaban cuestiones sobre el curso. Les dije sí, y pensé que iban a decirme algo referido al curso, no. Era el timbre de voz, es muy monótono, no me gusta, quizás vos sabés explicar mejor que Janina porque sos mamá. Janina también es mamá, cada una explica como que explica, no tiene nada que ver que una mamá o la otra no, en este caso ambas somos mamá, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, y mucho menos decir que hacemos de pedagogía por ser egresadas de la carrera de la. Bueno, no sé, yo no establezco los planes de estudio. A lo que le respondí que se acerquen a la facultad exacta y le planteen esta situación a las autoridades, pónganle en una materia pedagógica a estos egresados porque no le entendemos nada. Así que bueno, yo eso lo considero como una agresión. Yo se lo comuniqué a Dionisio me dijo que no estaba de acuerdo con eso, de que se nos agrede y que tengamos que estar pasando por esa situación, así que haremos un informe a las autoridades indicando quién fue la persona bueno, que tuvo, que nos agredió, fue una agresión, ¿sí? Yo no fui a tratar a nadie de nada, de ninguna forma, y Janina tampoco, siempre fuimos respetuosas. Cuando les dijimos los videos, era porque ahí en los videos estaban las respuestas, mucho mejor que ustedes repasen el video y lo vean, a que tener que explicarnos nosotros con palabras, porque ni siquiera un mensaje de audio podíamos mandar, y que por ahí podíamos equivocarnos o hacer algo mal, responder mal, y se podía entender mal. Eso fue la simple contestación cuando decíamos que pasen los videos porque ahí está. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hablar, ya son las 11:30, muchos se quieren liberar. Así que bueno, Sí, gente. Marce, una cortita nomás. ¿Sí? Soy Fabiana de la Biblioteca de Ingeniería, yo nada que ver con el SIU, pero bueno, entré, me inscribí para hacer el curso, y la primera clase como para probar, y la verdad que me gustó mucho.
cómo ustedes dieron la clase. Sí, capaz que no concuerdo tampoco con el criterio de evaluación, pero bueno, estamos, digamos, yo le puse todo el esfuerzo posible y creo que vos lo podés ver reflejado en los trabajos prácticos, ¿no? Sí, La verdad que yo, como te digo, del SIU2, 0. Y la verdad que aprendí un montón. De que me falta, bien. por supuesto de que me falta, por supuesto. Pero a mí los videos y las clases que ustedes dieron me parecieron perfectas. Yo soy también maestra, ¿no? Y la verdad que la didáctica, nada que cuestionar, nada. Bueno, Muy, gracias. pero muy bien. Y por el timbre de voz, todos tenemos nuestro timbre de voz. Obvio. Es Sí, así. bueno, es así. Así que la verdad que los felicito y les agradezco. Dejé algunos mensajes por ahí en relación al cuestionario, pero y con Bueno, insistencia por el examen, ¿sí? bueno, Pero la verdad que las felicito y les agradezco un montón porque aprendí un montón. Así que bueno, gracias, Marcela, y gracias por escuchar. eso es lo importante, que hayan aprendido más allá de si se pueden o no llevar un certificado, ¿sí? Bueno, cortamos acá porque ya son las 11:30. Como les dije, estén atentos al Moodle, yo me voy a comunicar con ustedes por ese medio para avisarle la condición de cada uno, para avisarle cuándo va a ser la fecha del examen, y de todas maneras sepan que para el año se va a volver a dictar un curso, de nuevo, de Guaraní 3, de los cuales van a poder seguir participando, más allá si han obtenido o no han obtenido un certificado, pueden volver a hacerlo. Y bueno, y queda abierto el Moodle y queda abierto el sistema para que ustedes puedan seguir estudiando y realizando sus prácticas, ¿sí? Y bueno, agradecerles a ustedes, porque bueno, a pesar de algunos defectos que sabemos que tenemos, nos entendieron, nos tuvieron paciencia. Hoy la verdad tuve con muchos problemas de internet, así que bueno, les pido disculpas. Y agradecerles a ustedes por su participación, a muchos por su respeto, por sus opiniones y por sus críticas hacia el curso y no hacia las personas nuestras que, bueno, no somos perfectas. Y bueno, nada, agradecerle a Janina también el esfuerzo enorme que hizo para poder participar de este curso y grabar los videos. Gracias, Yani. Y bueno, gracias a todos ustedes. Nos estamos comunicando y ya vemos si nos encontramos en alguna clase para alguna consulta, y si no, haremos un examen. Ya voy a hablar con Dionisio por temas fechas, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, gente, por todo. Nos estamos viendo. Bueno, Marcelita. ¿Ah? Gracias. Ah, y recordá el taller anual de Ciudad Guaraní, la inscripción. Sí, el taller anual es el 29, que es el próximo lunes. Es de lunes a viernes, se pueden inscribir por la comunidad. Hay muchas temáticas, muchos sistemas que se ven, así que pueden participar tranquilamente, ahí es todo virtual. Janina, perdón, no te pregunté, ¿querías decir algo? No, Marcel, solamente agradecer que, bueno, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, así que, bueno, espero que les haya gustado el curso a todos. Bueno, gracias, gente. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, chao, hasta luego.